Hermanos, el mes de septiembre es un mes especial para nosotros los cristianos, los creyentes en la palabra de Dios. ¿Por qué? No es porque sea septiembre, no es porque sea el mes de Noel, no es porque está cerca ya de la Navidad y chévere, ya va a venir la Navidad y vamos a tener todos esos adornos y alegría y comidas, ¿verdad? Que también necesitamos comer. Pero no, el mes de septiembre es especial por acontecimientos históricos que pasaron en el mes de septiembre. Unos acontecimientos históricos muy importantes para nosotros. Lucía lo comentó. Fue en el mes de septiembre, el 26 de septiembre de 1569, que Casiodoro de Rey, ese monje, tradujo de los idiomas originales, el griego, el hebreo y el arameo, a la Biblia al idioma español. Es un acontecimiento importantísimo, mis hermanos, para nosotros. Fue la traducción de los idiomas originales al español, a nuestro idioma, ¿verdad? Y gracias a la traducción de Cipriano Valera, el de Casiodoro de Rey, y luego la revisión de Cipriano Valera, hoy nosotros podemos contar con este libro maravilloso llamado Biblia en nuestro idioma. Gracias al trabajo de Sodosol, ellos hicieron un esfuerzo extraordinario, e incluso expusieron sus vidas. Fueron perseguidos por eso. Siempre el enemigo ha tratado de estorbar, de quitar, de detener la palabra de Dios, la bendición de Dios para su pueblo. Pero no ha podido, ha sido derrotado. Y así lo dice Jesús, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. ¿Qué? Que viene después, porque yo, dice Jesús, he vencido al mundo, a su pecado, a Satanás. Entonces, gracias a ese trabajo maravilloso de todos hombres, nosotros hoy podemos contar libremente y leer la Biblia en nuestro idioma. ¿Qué es la Biblia? Pues la Biblia es la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros sagrados que contienen la revelación de la palabra de Dios. Eso es la Biblia, ¿verdad? Contiene 66 libros y está dividido en dos partes importantes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros. Muchos de nosotros lo sabemos, pero hay otros que no. Entonces debemos empezar a estudiar, empezar a conocer este libro maravilloso que contiene todo lo necesario para el buen funcionamiento del creyente. Y es llamado un manual de vida. ¿Por qué un manual de vida? Porque contiene todo lo que necesita. ¿Y fue creado por quién? ¿Quién creó la palabra que está en la Biblia? Dios. Fue inspirada por Dios. ¿Y quién nos creó a nosotros? Somos creación de Dios. Entonces Él nos conoce perfectamente y nos dejó este manual de vida para el buen funcionamiento del creyente. La Biblia es algo muy importante en nuestras vidas, hermanos, y así lo debe tomar usted. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos todo lo que necesitamos en diferentes oportunidades. Lo que usted puede estar pasando, dificultades, enfermedades, carencias. En la Biblia usted encuentra lo que usted necesita. Y sobre todo el fortalecimiento en la palabra de Dios. Recuerda que la Biblia contiene la revelación de la palabra de Dios para su pueblo, que es lo más importante. En la Biblia también encontramos que es una lámpara
y alumbra e indica el camino a seguir. Su palabra, para nosotros, es una lámpara que nos indica el camino a seguir. Pero también encontramos en la Biblia que es una espada de doble filo, cortante, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. También encontramos la palabra de Dios en la Biblia como un pan que alimenta el alma del hombre. Y de eso, mis hermanos, quiero hablarles esta mañana. De la Biblia como ese alimento espiritual para el creyente. Todo lo que necesitamos, ese alimento espiritual, aún más importante que el alimento para el cuerpo, lo tenemos en la Biblia. Y de eso está la enseñanza del día de hoy, la Biblia como alimento espiritual para el creyente, tan importante en nuestras vidas. Como seres vivos, hermanos, necesitamos alimentar, ¿verdad? Necesitamos consumir alimentos, pero en lo espiritual también necesitamos alimentar. ¿Qué es un alimento? ¿Qué significa un alimento en nuestra vida? El concepto de alimento, hermanos, es una sustancia que da energía al cuerpo, porque contiene los nutrientes necesarios e importantes para el crecimiento, desarrollo y buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Eso hace un alimento. Según el diccionario, dice que alimento es un conjunto de sustancias que los seres vivos comen o beben para nutrirse y proporcionar energía para su desarrollo y mantenimiento de las funciones vitales. Ese es el concepto de alimento. En la Biblia encontramos la palabra de Dios como nuestro alimento. Ese alimento espiritual para el creyente, para el ser humano y para todo aquel que quiera acercarse a Dios y andar en los caminos del Señor. Para todos nosotros, para todo aquel. Recuerda que en la Biblia no viene acepción de personas, ni restricción. Juan 3:16, muchos de nosotros no lo sabemos. Pero ¿qué empieza diciendo? De tal manera amó Dios al mundo, para que todo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Amó al mundo y habla de todos el que en él cree. No define, no hay definición, sino el mundo completo y todo aquel que busca creer en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Entonces, en la Biblia también nos habla de ese alimento espiritual tan importante. Pero ¿en dónde encontramos en la Biblia que nos habla de ese alimento? Bueno, vayamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo 4, versículo 4. Y nos dice la palabra de Dios. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a leerlo de nuevo. Y él respondió, ¿quién respondió? Jesús. Y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este acontecimiento nos habla de Jesús cuando él fue llevado al desierto por el Espíritu para ayunar. Ayunó 40 días y 40 noches. Luego que terminó de ayunar, sintió hambre. Su condición humana sintió hambre. Pero el enemigo, diablo, maligno, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, trató de tentar, ¿verdad? Porque sintió hambre. Le dijo, si en verdad tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús se defendió ¿con qué? Con la palabra. Le dice, él respondió y dijo, escrito está. ¿En dónde? En la Biblia, la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios. El alimento físico es importante, pero el espiritual, mis hermanos, es aún más importante para nosotros. Es el que nos fortalece, nos capacita, nos guía para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. El alimento físico nos nutre, nos da vitalidad para mantenernos de pie. Pero el alimento espiritual nos da guía sobre todas las cosas porque es de Dios. Viene de Dios. Esa palabra maravillosa. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, y útil para corregir, enseñar y destruir en justicia. Todo eso hace la palabra de Dios. Entonces, el alimento físico es tan importante como el espiritual. El pan alimenta el cuerpo y lo nutre, pero la palabra de Dios nos alimenta, hermanos, el alma y el espíritu. Nos fortalece, nos sostiene y nos da vida, y vida en abundancia. Y a través de Cristo Jesús, esa simiente espiritual es Cristo Jesús, encontramos la vida eterna. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos llegar a tener y contar con esa vida eterna? Todos, ¿verdad? Todos. Porque queremos estar en la presencia del Padre. ¿Y es a través de quién? De Cristo Jesús. De esa simiente espiritual, de ese alimento espiritual que nos presenta la palabra de Dios aquí en la Biblia. Juan 14:6, ¿qué nos dicen? ¿Qué dice Jesús en Juan 14:6? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por Cristo Jesús. Y es en Él y en Él que podemos estar en la presencia del Padre, de esa vida eterna, esa vida en abundancia que Él nos da. Y damos gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios por esa traducción maravillosa de la Biblia de los idiomas originales a nuestro idioma español. Damos gracias a Dios. Por eso celebramos y nos unimos como Iglesia para la Familia a la celebración de este mes de septiembre. Históricamente, un mes muy importante para todos nosotros, ¿verdad? Ténganlo en cuenta, mis hermanos. El mes de septiembre es un mes importante. Un mes donde usted debe reflexionar, donde usted debe buscar acercarse a Dios a través de su palabra y agradecer una de las tantas maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Y es poner este alimento espiritual a nuestro alcance, ¿verdad? Maravilloso lo que el Señor hace con nosotros. ¿Cómo la palabra de Dios es nuestro alimento? Bueno, desde el Antiguo Testamento, Dios dio su palabra para que fuese nuestro alimento espiritual. En el Antiguo Testamento, en ese contexto histórico del Antiguo Testamento, Dios utilizaba a profetas para llevar el mensaje de su palabra como ese alimento espiritual para su pueblo. Si hablamos de ese contexto histórico del Antiguo Testamento, el Señor usaba a profetas, hombres escogidos por Él, para que llevasen ese alimento espiritual a todo su pueblo, el que necesitaba alimentarse espiritualmente. Recuerde que el Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Lo pasó por el desierto, pero no lo dejó allí, ¿verdad? El Señor le daba alimento todos los días. El Señor lo protegía, le puso una nube para protegerlo y para guiarlo. Le daba el alimento todas las mañanas. El maná estaba allí, un alimento divino caído del cielo. Apenas pasaba el rocío, el maná estaba allí. Alimento para el pueblo. Pero también el Señor utilizaba a profetas, a hombres de Dios, para llevarle y para darle el alimento espiritual. Y recuerden algo, hermanos. Usted puede tener mucho alimento para el cuerpo,
El Señor le puede proveer alimento en abundancia para el cuerpo. Pero si usted no tiene o no se nutre de este alimento espiritual, de nada le es, dice la palabra, que no le es de provecho. Porque no lo valoramos. No lo valoramos. Pensamos que nos podemos saciar nosotros y no vemos la necesidad del hermano, de la persona, del prójimo. Esa persona que está allí afuera, que está después de nuestro hogar, de nosotros, ¿qué es? ¿Qué representa para nosotros? Si no tenemos el alimento espiritual, es una persona desconocida, es una persona que está ahí, me callo. ¿Por qué tendría yo que darle de mi comida, de lo que tengo aquí, que yo me gané, que yo trabajé y que yo compré? ¿Por qué tendría que compartirla? No lo conozco, ¿verdad? Podríamos pensar así. Y hermanos, les aseguro que hay muchos en estos tiempos todavía pensando de esa manera. Pero si nos alimentamos de este alimento espiritual maravilloso, que es la palabra de Dios, esa persona no va a ser desconocida para nosotros. Esa persona pasa a ser nuestro prójimo. Ese segundo gran mandamiento que nos dejó Jesús. Ama a tu prójimo. ¿Cómo qué? Como a ti mismo, iglesia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso lo reconocemos y lo sentimos si nos nutrimos de este alimento espiritual maravilloso, que es la palabra de Dios. Sentimos bondad, sentimos misericordia, somos bondadosos, ya nuestro corazón no está endurecido. Dice el Señor que nos cambiará por un corazón de carne. Ese corazón de piedra que teníamos antes, lo cambia por un corazón de carne, bondadoso, sensible a las necesidades de los demás. Así como Dios es sensible, nos ama y tiene misericordia y bondad con nosotros. En ocasiones hemos tenido mucho más que esa persona que estamos viendo. No vea la posición en que se encuentra en este momento, nada más. Nos olvidemos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Debemos hacer, iglesia, agradecidos. Agradecidos con Dios. Porque todo lo que tenemos, poseemos, y la condición en que nos encontramos es gracias a la misericordia, la bondad y la gracia de nuestro Señor Jehová, nuestro Padre Celestial. Y a través de su Hijo Jesucristo encontramos el perdón de pecado, la salvación y la vida eterna. Es maravilloso ir conociendo, ir alimentándonos de todo lo que tiene este libro maravilloso llamado Biblia, que no es un libro normal. Contiene las sagradas escrituras, la revelación de la palabra de Dios para su pueblo, para todos nosotros. Vayamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, versículo 8. El libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 8, nos dice: Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Nos está hablando directamente el Señor de alimento espiritual. Le está hablando a este Ezequiel, el profeta Ezequiel. El Señor lo utilizó y le habló y le dijo: Mas tú, hijo de hombre, era ahí, a Ezequiel le está hablando. Oye lo que yo te hablo. Palabra, lo que el Señor le estaba indicando, el mensaje que el Señor tenía. No seas rebelde, abre tu boca y come lo que te doy hoy. Hoy el Señor nos está hablando, nos está trayendo este mensaje maravilloso, que es el alimento espiritual de su palabra, para que la entendamos, para que la comamos
con obediencia y no con rebeldía. No como casa rebelde, sino con obediencia. Así le decía el Señor a Ezequiel. Pero en el mismo libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 3, Ezequiel, capítulo 3, versículo 3, nos sigue hablando. Le dice el Señor a Ezequiel, y me dijo, dice Ezequiel, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Dice Ezequiel, y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Hijo de hombre, alimenta tu vientre. Come, alimenta también la parte física, el vientre. Pero llena tus entrañas de este rollo, de su palabra. Él fue obediente, no rebelde. Él obedeció, recibió su palabra, la comió y le fue como, le fue para su boca como la miel, algo dulce, exquisito, bueno. Así es, hermanos, la palabra de Dios para todos nosotros. Ese alimento maravilloso que el Señor quiere darnos es algo exquisito, es dulce, es como la miel para nuestro paladar. Aunque en ocasiones a veces no nos gusta. A veces leemos la palabra, nos confronta, nos redarguye, como dice aquí en 2 Timoteo 3:16, y nos habla. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos disponer nuestro corazón y acercamiento al Señor? Pero a veces estamos un tanto distraídos y queremos quedarnos allá y dice, wow, no me gusta mucho la palabra hoy. Queremos que todo sea en bendición, que todo sea hermoso. Pero la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir y instruir en justicia. No a mi manera, no a la suya, no a la del hermano, no a la del amigo, sino justicia, pero justicia divina, conforme a la voluntad de Dios, del Padre. Entonces es maravilloso cómo el Señor nos habla de ese alimento, de qué debemos hacer y cómo debemos alimentar, con obediencia, sin rebeldía, lo que leemos, como la palabra de Dios nos diga, nosotros debemos, con obediencia, aceptar, comerla, nutrirnos de ella, para poder edificar. Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16, que nos dice la Biblia acerca de la palabra. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. ¿Qué fue hallado? Su palabra. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Alimentarnos de ella, comerlo. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, ¿qué nos dice? ¿Qué podemos encontrar? Gozo. Podemos tener plenitud de gozo y alegría en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos estamos alimentando. ¿Pero de qué nos estamos alimentando? Dice, porque tu nombre fue invocado, oh Jehová de los ejércitos, el nombre del Señor, Jehová Dios de los ejércitos, ese Dios todopoderoso, valiente, potente en batalla, Jehová de los ejércitos, el Jehová nuestro Dios, que siempre va a estar con nosotros para cuidar y defendernos y guiarnos por el camino del bien. Es maravilloso todo lo que vamos conociendo y cómo nos vamos nutriendo de este libro maravilloso que es la Biblia. Y damos gracias por el trabajo de estos dos hombres y la revisión que hicieron para, en el mes de septiembre, el 26 de septiembre de 1569, fuese traducida al idioma español. Y nosotros podemos nutrirnos libremente de ese alimento espiritual. El Señor le dijo a estos dos profetas, a Ezequiel y a Jeremías, come,
abre tu boca, aliméntate, llénate, porque ellos necesitaban el alimento espiritual, la palabra de Dios, para profetizar un pueblo rebelde y duro de corazón. Y cuando ellos comieron y recibieron la palabra de Dios, la compararon dulce como la miel, y la palabra de Dios les trajo gozo y alegría a sus corazones. Ellos tenían en ese tiempo un trabajo difícil: llevar el mensaje de la palabra de Dios a un pueblo rebelde, a un pueblo que venía de una transición de esclavitud, un pueblo que todavía traía tras sus espaldas costumbres, condiciones muy desfavorables. Y aún viendo la voluntad de Dios, viendo la manifestación de Dios delante de ellos, murmuraban y se quejaban. Pero Dios utilizó a profetas, a hombres de Dios, para llevar el mensaje, el alimento espiritual, para que ellos pudiesen ser transformados. Asimismo, hermanos, hoy el Señor nos dice que debemos alimentarnos de su palabra, la palabra de Dios, que cuando la recibimos con un corazón dispuesto, nos nutre hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta los huesos, nuestras entrañas, y es más deliciosa que cualquier comida o bebida. Cada uno de nosotros puede que tenga una comida especial, algo que nos gusta y anhelamos. Por lo menos mi hijo le encanta el pollo. Cuando quiere que le hagamos algo a él, hay que prepararle un pollo exquisito. Pero mi hija Sofía es la carne. Entonces cada uno tiene su condición, ese alimento especial que desea, que anhela, que lo disfruta. Pero la palabra de Dios nos dice aquí en la Biblia, es aún más deliciosa, porque trae alegría y gozo a nuestros corazones que cualquier comida o bebida. Un alimento es algo que produce energía y vida, pero la palabra de Dios nos alimenta por completo. Vayamos al libro de Juan, Juan 6:63, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. ¿Lo tienen? Está en pantalla. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aproveche. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. El alimento para el cuerpo, ese que a veces tenemos algo que nos encanta mucho y es muy sabroso disfrutarlo y comerlo, pero luego es desechada. Para nada es provecho. Pero la palabra, ese alimento espiritual, da vida, y vida en abundancia. Así lo dice Jesús. ¿Y quién es Jesús? La simiente espiritual, el autor y consumador de la fe en nosotros, y el único que tiene la potestad de darnos vida, y vida en abundancia. Y dice que a través de él podemos estar en la presencia del Padre y tener vida eterna. Eso lo conocemos y lo entendemos a través del alimento espiritual de su palabra. Aquí escrito está. ¿En dónde? En la Biblia. Su palabra, la revelación de la palabra de Dios para su pueblo. Entonces pregunto, hermanos, ¿de qué nos estamos alimentando? Conocemos el alimento para el cuerpo. Es el alimento tangible, necesario, ingerirlo. Pero también hay el alimento espiritual. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Cómo se está alimentando usted, hermano? Es momento de reflexionar, de abrir nuestro corazón a Dios y en sinceridad decirle, ¿cómo me estoy yo alimentando? Recuerde que un atleta necesita alimentarse de una forma balanceada.
porque es atleta, es deportista, exige a su cuerpo al máximo. Pero no solo el alimento te da la victoria. Luego tiene que entrenar la disciplina para poder competir, ganar y obtener la victoria. No solo el alimento físico. Igual nosotros, hermano, es importante el alimento físico. Tomar conciencia de cómo nos estamos alimentando. Pero no es simplemente el alimento físico. Hay algo más grande, más importante, que es el alimento espiritual. Hay alimentos que nutren el cuerpo y que dan energía y son buenos, son saludables, pero también hay alimentos que no son buenos para el cuerpo, como las frituras, la comida rápida o comida chatarra, los refrescos, las bebidas y jugos artificiales, que muchas veces las comemos y nos contaminan, nos hacen daño, nos traen complicaciones a la salud y en algunas ocasiones producen hasta la muerte. ¿Sabía usted eso, hermano? Muchos de nosotros lo sabemos. E incluso usted oye por allí, el refresco es catalogado como un veneno. Así le dicen a los deportistas. Bueno, mi hija es deportista, ya ando ahorita en ese ámbito. Y entonces a ellos le dicen, tú entrenas, pero si tomas refresco, estás tomando un veneno para tu cuerpo. Al deportista que tiene un cuerpo fortalecido. Aún más nosotros, como usted y como yo y muchos de nosotros que no estamos muy activos en lo deportivo, debemos alimentarnos de la mejor manera. Porque hay alimentos buenos, nutritivos, que necesitamos y que debemos hacerlo. Pero también hay comida chatarra, comida refresco, con frituras y comida que nos dañan el cuerpo. Y que si no tenemos precaución, pueden ocasionarnos la muerte. Conozco de amigos allegados a la familia que estuvieron allí muy complicados, casi al partido, por el refresco. Era un problema con los riñones, incluso le quitaron un riñón. Por la comida indebida, esa comida chatarra. Pregunto, ¿de qué nos estamos alimentando, mi hermano? Tomar conciencia de lo que necesitamos para nuestro cuerpo, pero también del alimento que necesitamos para nuestra vida. ¿Está usted claro? Hemos aprendido en la mañana de hoy en el mensaje que el Señor trae que no solo el alimento para el cuerpo es necesario, es aún más importante que el alimento espiritual, porque nos hace ver lo que estamos haciendo, pero hacerlo de la mejor manera. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y está plasmada aquí en este libro maravilloso llamado Biblia, y que es el alimento espiritual para todos y cada uno de nosotros. En el momento, en la situación que usted se encuentra, aquí hay palabra para usted. Dios tiene revelación para usted. Recuerda que la Biblia contiene la revelación de la palabra de Dios para su pueblo, para cada uno de ustedes, para mí y para todos. Revelación. Usted empieza a leer la Biblia, la ve de una manera, la lee, la medita, la atesora en su corazón, pero después al mes que usted la lee y el Señor le va revelando otro tipo de cosas. ¿Verdad? En 1 de Pedro 2:2 nos dice que debemos ser como niños. Ya lo vamos a tener en pantalla. Primera de Pedro 2:2 nos dice la palabra: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermoso cómo nos está hablando la palabra de Dios. Que debemos ser como niños. Ese niño recién nacido nos dice que desea, anhela
esa leche maternal para fortalecerse, para mantenerse firme y para crecer. Ese niño con la leche materna crece. Y rapidísimo, porque no lo ve 8 días y luego, wow, ¿y qué pasó? La obra de Dios, todo lo que Dios hace, cómo lo forma perfecto para que funcione cada cosa en su lugar. Entonces, desear como niño recién nacido la leche espiritual, la palabra de Dios, nosotros, cuando estamos empezando en el Evangelio y aún cuando tengamos años en él, somos recién nacidos ante la presencia de Dios, ante la magnitud y la gloria del Señor. Debemos buscar, como niño recién nacido, todos los días alimentarnos de esa leche espiritual maravillosa que es la palabra de Dios, no adulterada. Por eso pregunto, ¿de qué nos estamos alimentando? Allí Pedro nos hace la corrección y nos advierte de esa leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis y tengas salvación. ¿De qué nos estamos alimentando? Así como hay comida chatarra que nos daña el cuerpo, hermanos, también hay esa leche espiritual, la palabra adulterada, que nos hace mucho daño. Así que, ¿de qué nos estamos alimentando? Debemos tener cuidado, debemos examinarnos, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabemos qué estamos alimentando y cómo lo estamos haciendo. La buena comida es saludable que nutre al cuerpo o de la comida chatarra que nos hace daño y nos contamina. Pero así mismo en lo espiritual, mis hermanos, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿De la palabra de Dios escrita en la Biblia? ¿De la sana doctrina? ¿O estamos oyendo falsas doctrinas adulteradas que nos hacen mucho daño, nos contamina el alma, nos desanima, nos confunde, nos distrae y nos separa de Dios? Y nos separa de Dios y nos lleva a una condición de pecado. Y la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, ¿qué nos dice? Cuando tomamos o vemos esa leche adulterada, esa palabra adulterada que nos distrae, nos contamina, que el enemigo usa para desviarnos del camino del Señor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Si nos desviamos, si estamos alimentando de esas falsas doctrinas que queremos prosperidad, queremos cosas rápidas y queremos cosas conforme al pensamiento de hombre o conforme a personas que exponen la palabra a una manera para que se sienta bien el amigo, para que se sienta bien la otra persona, porque mi familia está de esta manera y yo necesito manifestar lo que estoy haciendo. No. Dice la palabra de Dios que lo que haga con mano derecha, no lo sepa la izquierda. Y en lo íntimo nosotros debemos orar, obrar y buscar satisfacer al Señor. Aere. No con palabras adulteradas que nos pueden desviar y hacer daño y llevar a separarnos de Dios. Si estamos alimentando de la palabra de Dios escrita en la Biblia y la sana doctrina inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir y para destruir en justicia, entonces vemos y vamos a tener la parte del versículo que dice: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Si nos alimentamos de la manera correcta, de la palabra de Dios, de la sana doctrina, pues entonces la dádiva de Dios va a estar con nosotros. Amén. Pero bueno, eso es muy importante entender de qué nos estamos alimentando. Hermanos, ¿de qué estamos llenando nuestra alma y nuestro corazón? Debemos tener
muy en cuenta lo que vemos, lo que oímos. Lo que vemos, hay mucha contaminación en el mundo, el sistema. ¡Wow! Mira, fluye mucha información, muchas cosas visuales que utilizan a la dama, al sexo femenino, para atraer, para confundir, para vender, para hacer cosas. ¿Qué están viendo nuestros ojos? ¿Qué están oyendo nuestros oídos? Que sea tan importante. El domingo pasado me fui en el carro y llegamos al semáforo aquí está ahí cerca de la Toyota. Está la luz roja, me paro y estoy hablando con ellos. Llega una moto, llega otra moto, llega otro carro, todo pasado. Y entonces yo volteo y digo, wow, me quedé la luz. No, es que está el rojo. Pero todos pasaban como si fuesen verdes. ¿De qué nos estamos alimentando? Hablé con ellos y todo porque dice un psicólogo que hasta las cosas más pequeñas, esas, nos estamos alimentando de rebeldía. Por eso la palabra de Dios dice, oye, come tu palabra, no con rebeldía, sino con obediencia. Nos estamos alimentando sin darnos cuenta con rebeldía. Ya el próximo semáforo que vamos a llegar nos va a costar esperar la luz. Vamos a mirar para los lados y continuamos. Cuando tengamos consecuencias de eso, ya con las autoridades o con cualquier accidente, entonces nos quejamos. Ay, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué a mí? ¿Qué pasó si yo vengo de la iglesia? Tranquilito. Pero estoy apuradito y veo que los demás lo hacen. Bueno, y no pasa nada, yo también lo hago. ¿De qué nos estamos alimentando? De esa cosa que usted puede ver sencilla, dicen los psicólogos, porque se empieza por lo más mínimo. El que tiene cleptomanía, le gusta agarrarse a lo que no es suyo, empieza por cosas pequeñas y luego va avanzando por cosas pequeñas. Ojo, hago comentario a eso del semáforo, porque lo veo a cada momento. Y sin querer la estamos alimentando de rebeldía. Estamos yendo en contra de las leyes, de lo estipulado. Cuando usted va a sacar la licencia, usted presente un examen y tiene que conocer todas las condiciones y las leyes. ¿Por qué carril va a andar y cómo va a respetar las señales de tránsito? ¿Verdad? Porque luego cuando anda manejando, no la respeta. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De qué estamos llenando nuestra alma y nuestro corazón? Recuerde que dice la palabra de Dios en Mateo 12:34, que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Cuál es el reflejo mío como persona, como cristiano, en mi casa, en mi hogar, en el trabajo, en la sociedad? No respeto la luz, las señales de tránsito. Y bueno, hey, pero tú eres cristiano. No importa si los demás lo hacen, pero te debe importar a la presencia de Dios. Dios sabe lo que estamos haciendo. Él es omnipresente. Está en todo sitio y lugar. ¿Cómo le mentimos? ¿Y cómo oramos y decimos, ay, no lo hice, Señor? Dios lo sabe. Y sabe de qué nos estamos alimentando y cómo estamos manifestando nuestra condición de cristiano, de hijo de Dios, de creyente en su palabra y de ese alimento maravilloso que estamos haciendo. De la abundancia del corazón habla la boca. Hay comidas que nos edifican, como la comida espiritual, pero hay comidas que nos destruyen, como el alimento del cuerpo y la falsa doctrina. Debemos tener en cuenta y mucho cuidado de que nos estamos alimentando. Pero entonces llegamos a esta parte final. ¿Cómo podemos alimentarnos de la palabra de Dios de la manera correcta? Dios ha traído ese mensaje en el día de hoy. Debemos tener humildad. Hay 4 aspectos maravillosos
para alimentarnos de la manera correcta de la palabra de Dios. Tiempo, disciplina, humildad y oración. Tiempo, disciplina, humildad y oración. ¿Cuántas veces se alimenta usted al día, mi hermano? Normalmente, como seres vivos, 3 veces. Y en ocasiones 4, el que puede hacer la merienda, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le está dedicando al alimento espiritual de la palabra de Dios? Diario. Reflexión. Examinar. Oh Señor, examina mi corazón. ¿Cómo estoy ante la presencia de Dios? ¿Cómo estoy con ese alimento que el Señor tiene para mí? Una de las formas importantes que debemos hacer para alimentarnos de la manera correcta es escuchar. Escuchar el mensaje que el Señor nos trae. Hoy el Señor le está llevando un mensaje a todos ustedes. La predicación es el pan que Dios ha preparado para su congregación. Ese pan de vida que es Cristo Jesús, esa simiente espiritual. Escuchar. Vayamos a Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe de nosotros se fortalece y entra por el oír. ¿Pero el oír qué? Murmuraciones, el vecino, el compañero de trabajo, la música que está en tendencia. No, la palabra de Dios nos dice que para alimentarnos correctamente de ese alimento espiritual debemos oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Recuerden algo importante, mis hermanos. El alimento del cuerpo entra por la boca, pero el alimento espiritual extraordinario de su palabra entra por el oído, por el oír la palabra de Dios. Hoy entendemos eso. El alimento material, físico, tangible, entra por la boca. Pero dice que se desecha, que no es de provecho lo del cuerpo, lo de la carne. Pero el alimento espiritual maravilloso, la palabra de Dios, entra por el oído. Debemos tener muy en cuenta qué estamos oyendo. Ese alimento espiritual tan necesario para el creyente que entra por el oír la palabra de Dios. Otra parte importante, cómo debemos alimentar correctamente la palabra de Dios, es leer. Pero leer, ¿qué? Me dice un amigo, no, pero es que yo leo. Yo tengo un libro de metafísica buenísimo, te lo voy a recomendar. Yo le digo, qué bueno, la metafísica, sí, esa es, pero yo te voy a recomendar uno de Cristo. No, es que la metafísica habla de Cristo. Claro que sí. Entonces, hermanos, ¿de qué nos estamos alimentando? Leer, pero leer lo que el Señor nos indica, la palabra de Dios. Mateo 19:4. El Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 4. Mateo 19, versículo 4 dice, y él respondió y le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿No habéis, qué? Leído. ¿No habéis leído? El que los hizo al principio. ¿Quién fue el que los hizo al principio? Dios. Todo fue hecho por Dios, por el poder de su palabra. Los cielos y la tierra y cuanto en ella hay, fueron hechos por el poder de la palabra de Dios. Esa palabra
que hoy contamos en esta Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Maravilloso lo que el Señor quiere mostrarnos en su palabra. También debemos memorizar otro aspecto importante, cómo nutrirnos en la palabra para no desviarnos con esa comida chatarra, adulterada espiritualmente. Debemos memorizar. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11 nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Leemos la palabra. Debemos memorizar, guardar en nuestro corazón tus dichos, tu palabra, ese alimento espiritual. ¿Para qué? Ese alimento espiritual que nos fortalece y nos mantiene firme para que las acechanzas del enemigo del mundo no nos permitan pecar. ¿Contra quién? Contra Dios, nuestro Padre Celestial, contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. De la abundancia del corazón habla la boca. Cómo nos estamos alimentando y cómo debemos alimentarnos, nutrirnos cada vez más. Ese alimento espiritual maravilloso es la palabra de Dios. Debemos meditar también en ella, porque debemos escuchar el mensaje que Dios nos da. Debemos leerla, debemos memorizar lo leído para tenerlo presente y ponerlo por obra, pero también debemos meditar. Salmo 1, versículo 2, que lo dijeron estos niños maravillosos, cómo van aprendiendo y cómo en el hogar se forma y se les da el alimento para su cuerpo, pero también ese alimento espiritual tan maravilloso. Oímos el Salmo 1, 2 y 3, pero el Salmo 1, 2 nos dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esa palabra deliciosa, que sea una delicia ese alimento espiritual para nosotros, y que debemos leerla, memorizarla, pero en ella debemos meditar de día y de noche. ¿Cuántas veces, hermano, usted se ha acostado, ha tenido su día, ha cumplido con el trabajo, ha hecho todas sus cosas, y llega a su casa, se baña y se ha acostado, y no se ha acordado de agradecer a Dios? A mí me ha pasado, y en varias oportunidades. Y luego me despierta el Señor, como a las 3 de la mañana o algo, y wow, entonces oro y le pido disculpas al Señor. Ay, Señor, disculpa, estaba muy cansado. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando al Señor? A veces le damos más importancia a las cosas personales y el alimento espiritual lo dejamos de lado. Si usted pasa 5 días sin comer el alimento para el cuerpo, ¿cómo se siente? ¿Ah? ¿Cómo se siente? Mal, débil, hasta se puede enfermar. Y si se le presenta una actividad fuerte de trabajo que tiene que hacerla cumplir, porque si no lo botan, ¿cómo queda usted? Tiene la fuerza, puede hacerlo, puede cumplir con esa obligación. No, hermanos, estamos debilitados, no tenemos la fuerza. ¿Por qué? Porque hemos dejado de comer, de ingerir el alimento 5 días. ¿Qué pasa, mis hermanos, si dejamos 5 días y a veces hasta más de comer, de nutrirnos de ese alimento espiritual? Oye, hijo de hombre, le decía a Ezequiel el Señor, abre tu boca y come. El Señor hoy nos está diciendo, oye, hijo de hombre, hijos míos, abre tu boca y come este mensaje de la palabra del Señor. No con rebeldía, sino con obediencia. A veces dejamos días
sin tener el alimento espiritual de la palabra de Dios. 1, 2 o 3 días. Y en muchas ocasiones el domingo, y agarro mi Biblia el domingo cuando voy para la iglesia nuevamente. ¿Cómo estamos fortalecidos en cualquier ataque, tentación y adversidad del enemigo? ¿Tenemos la fuerza para resistirlo? Dice la palabra de Dios que someteos al Señor en obediencia, resistid, y el enemigo, el adversario, el diablo, huirá de nosotros. Pero si no nos alimentamos, ¿cómo podemos estar fortalecidos para resistir? Hermanos, el llamado que el Señor nos está haciendo en esta mañana es alimentarnos de la misma manera como alimentamos el cuerpo. Aún más importante, el alimento espiritual. Dios quiere que nos alimentemos de su palabra, porque solo en ella podemos estar fortalecidos para cualquier acechanza del enemigo. Ya para ir finalizando, la palabra de Dios es maravillosa. Siempre nos invita a tenerla presente en todas las circunstancias. Y dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, permanecerán para siempre. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero dice el Señor, mi palabra, el alimento espiritual que Él nos trae el día de hoy, no pasará, permanecerá para siempre y será eterno, porque es eterno a través de ¿quién? De la simiente espiritual que es Cristo Jesús en nuestra vida. De eso debemos alimentarnos, de eso debemos nutrirnos el día de hoy. Dios quiere que le conozcamos y lo demos a conocer, que comamos de su palabra e invitemos a otros que lo conozcan y que coman el banquete de la palabra que Dios nos ha dado como alimento espiritual que nos da gozo, alegría, paz, esperanza y fe en el Señor y en su palabra. Hermano, el Señor quiere que le conozca a través de ese alimento espiritual de su palabra. Pero también quiere el Señor en nosotros que lo demos a conocer a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros vecinos. No podemos ser cristianos invisibles. El Señor quiere que le conozcamos y la demos a conocer. Apocalipsis 3:10 dice, yo estoy a la puerta y toco, y el que oye mi voz y la abre, yo entraré y cenaré con él. El Señor quiere comer con nosotros ese alimento espiritual maravilloso que el Señor nos ha dado. Entonces debemos hacer 4 cosas importantes para alimentarnos de la manera correcta de la palabra de Dios. Tiempo. Dedicarle tiempo a la lectura de la palabra. Disciplina. No lo hice hoy, pero mañana voy a ponerlo por obra. Voy a hacer. Se me pasó mañana, el día siguiente lo hago. Humildad. Reconocer que no es con nuestra fuerza, ni a nuestra manera, sino conforme a la voluntad de Dios. Y oración. Es en la oración que tenemos intimidad con el Padre. Hermanos, tengamos en cuenta estos 4 aspectos maravillosos para alimentarnos de la palabra de Dios, ese alimento espiritual maravilloso que el Señor nos ha dado y tenemos al alcance de nuestra mano de la manera correcta. Tiempo, disciplina, humildad y oración. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren alimentarse de la manera correcta de la palabra de Dios? Amén. Y en ese mismo orden ahorita vamos a pararnos, vamos a levantarnos y vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra y por su alimento. Póngase de pie, póngase al lado de su familia y dale gracias hoy a Dios porque ha sido bueno en gran manera con usted y le ha dado alimento para el cuerpo. Pero hoy también le está diciendo que tiene un alimento más importante para cada uno de nosotros, que es el alimento espiritual. Vamos a orar, mis hermanos, levantemos nuestras manos al Señor
Y decimos, Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno en gran manera para con todo lo que te busca y te buscan de corazón, con un corazón dispuesto, arrepentido, Señor, humillado a ti, no rebelde, sino obediente para alimentarnos a la manera correcta de tu palabra, de tu amor, de tu misericordia, reconociendo que tú eres el Dios todopoderoso, que todo lo que tenemos es porque tú nos lo has dado, Señor. Gracias, Señor, porque has sido bueno. Gracias, Padre, porque nos has llamado a tu encuentro en la condición que nos encontrábamos, débiles, decaídos, en muchas ocasiones insignificantes a la sociedad, pero tú nos trajiste a tu encuentro, nos alimentaste, nos reconfortaste, nos diste fuerza y dirección para que, como todos, formáramos parte de tu cuerpo y de tu iglesia. Señor, te damos gracias porque tú has levantado al caído, tú has nutrido al hambriento, tú has sanado al enfermo, tú has dado dirección al que estaba perdido, Señor. Hoy pedimos que des dirección a nuestra iglesia para la familia, que la protege, la fortalezca en todo momento, Señor. Y ese Dios de los ejércitos la proteja y le dé la victoria sobre el enemigo y sobre las acechanzas del mal. Bendice, Padre amado, a cada uno de los miembros de la iglesia, a cada uno de los presentes en este momento, a los que no pudieron venir, Señor, en su casa, en el trabajo, bendícele en gran manera. Que tu bendición llegue a ellos, a sus hogares y a su familia, Padre amado. Te damos gracias por tu palabra, por tu amor y tu bendición. En el nombre poderoso de Cristo oramos. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.